hasta ahora hemos visto cómo gestionar o manipular la cadena, digamos, ¿no? A nivel básico, a nivel de caracteres, pero el siguiente nivel es a nivel de palabras. Vamos a comenzar con métodos. Por ejemplo, si esta fuera la cadena, saber contar cuántas palabras tiene la cadena. En este caso, obvio, si fuera esta la cadena, tendría que volverme 4, que tiene 4 palabras. No sé si se entiende hasta ahí. Hola. ¿Se entiende? Ya, entonces, obvio, hay que poder procesar la cadena y saber determinar cuántas palabras tiene, ¿no? El segundo ejercicio que vamos a hacer, que tienen que hacerlo para la próxima semana, o intentar por lo menos hacer, porque igual lo vamos a hacer conmigo, el día lunes, es obtener una palabra en la cadena. Por ejemplo, si yo le envío 1, ¿qué me debería devolver? ¿Esta? ¿Sí? Si le envío 2, debería ponerme es. Si le envío 3, debería ponerme 1 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Esos dos métodos intentemos. Uno es obtener cuántas palabras tiene la cadena y otro obtener la enésima palabra en la cadena, donde n es el parámetro que se le da al usuario y obvio el método que debe devolver es la palabra que corresponde a esa posición dentro de la cadena. ¿Se entienden los dos ejercicios? Señores. ¿Se entiende? Ya, entonces, hay que intentar plantear algoritmos, ideas lógicas. No tiene nada que ver con computadora, pensar en una idea, ¿cómo lo hago? Luego ya, obvio, una vez entiendo, tengo una idea cómo hacerlo, luego lo instrumento, digamos, ¿no? Ya, a ver, alguien escribió por ahí en el chat. No, sería la cantidad de espacios en blanco, no, más 1, no es eso, ya. Porque obvio, yo puedo a una cadena, ¿no es cierto? Otra vez, yo puedo agarrar una cadena y cargarle, esta es una cadena, ¿me entiendes? Puros espacios en blanco y me va a salir que tiene un montón de palabras y no tiene ni una, pues, ¿no? ¿No ves? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces yo simplemente podría agarrar y crear una cadena, porque ustedes pueden escribir una cadena con puros espacios en blanco, pues, ¿no? O nunca han escrito una cadena con espacios en blanco. Y entonces ahí tu algoritmo me devolvería que, no sé, que hay 10, 20 palabras y no hay ni una. Así que el algoritmo tiene que ver con, no necesariamente con el espacio en blanco, ¿me entiendes? Porque yo puedo crear una cadena, por ejemplo, no sé, vamos a ponerla así, ¿no? Y si le pregunto, ¿cuántas palabras hay en esa cadena? ¿Cuántas palabras hay? 3. 3. Y no hay ni un solo espacio, ¿no ves? ¿Se entiende? Y no hay ni un solo espacio en blanco. Así que, obvio, el espacio en blanco tiene que ver con el asunto, pero no es que voy a contar espacios en blanco, ¿me entiendes? ¿No? O algo por el estilo. Además, también yo puedo separar dos palabras con más de un espacio, ¿no? Entonces, es tonto intentar hacer un algoritmo basado en esa idea básica, ¿no? ¿Estamos? Así que piénsenlo mejor. Obvio, no necesariamente. Primero que sí tiene que ver con la solución, pero no es obvio lo que menciona que significa contar cuántos espacios hay, digamos, ¿no? Pero no necesariamente solo el espacio en blanco hace la función. Lo que está haciendo ahorita el espacio en blanco es, ¿qué cosa? Separar palabras, pero no es el único carácter que puede separar palabras, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Me comprenden? ¿Ya? Tampoco tiene que ver con lo que menciona alguien por ahí, ahorita está escribiendo en el chat, porque yo puedo poner, a ver, si yo le pongo una cadena y digo, ¿cuántas palabras hay ahí? Señores. Señores. Hablen. ¿Cuántas palabras hay ahí? En realidad hay 5 palabras. Esta es una palabra dentro de una cadena, ¿no? Hay 5 palabras. ¿Ya? ¿Vamos? Así que piénsenlo mejor. Obvio, dentro de... Esto no es un número, ¿no? ¿Me entiendes? Es un carácter que es numérico, pero no es un número desde el punto de vista sintáctico, ¿no? Obvio, 1 de mayo de 2021 son palabras de una oración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Que obvio, en el contexto numérico utilices dígitos, como decir, no sé, si escribes algo como eso, no significa que es una cosa rara. Solo estás escribiendo una manera de cómo escribir primero, que también puedes escribirlo así o puedes escribirlo como así, ¿se entiende? ¿No? Dentro del lenguaje. Estamos, así que no se confundan, ¿me entiendes?
Una cosa son números, otra cosa son cadenas. Que una cadena contenga caracteres alfabéticos, simbólicos y numéricos no significa que, obvio, sean cosas fuera de la cadena, ¿me entiendes? La cadena no solo contiene caracteres alfabéticos, ¿están de acuerdo? Vamos, no sé si me comprenden, si quedó claro la idea. Señores. Hola, hola, ¿siguen ahí? Hablen, hablen. Hola, ¿siguen ahí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. ¿Quedó claro la pregunta? ¿Quedó claro la idea del algoritmo? Obvio, piénsenlo bien. La próxima semana vamos a tratar la cadena a nivel de palabras, ¿no? Entonces, los dos ejercicios básicos que les he dado ahorita, porque intenten resolverlo, tienen que ver con eso, con tratar la cadena, pero ya no a nivel de caracteres, sino a nivel de palabras. Supongo que quedó claro la idea de los dos algoritmos, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces eso espero que quede claro para que ahorita vamos a ver entonces un poco el tema. Ya vamos a grabar la clase. Bien, vamos a ver entonces, me avisan por favor, voy a compartir mi pantalla, el Radio Estudio. ¿Sí? ¿Están viéndolo? Se ve, ingeniero. ¿Por qué hay dos veces lo cargué o qué? Parece que 2 veces cargué. Ya, bien. Entonces vamos a comenzar a ver primero algunas de las implementaciones que estaban ahí y que no. ¿Cuál es la que no entendieron cómo hacer o que tienen alguna duda de los ejercicios que se supone que teníamos que hacer? Yo vi dos cosas en invertir, por ejemplo, varios le pelaron. Obvio, el algoritmo es sencillo, ¿ven? Ahorita simplemente me incremento la dimensión, luego me pongo al final de la cadena y comienzo a recorrer los caracteres hacia el final, ¿no? Para abrir un espacio. Una vez abierto el espacio, coloco el carácter en ese lugar. Vi que varios hicieron cosas raras ahí, digamos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda para que le intente explicar o está ya lo suficientemente claro este tema. A ver, hablen. Sí, no, vamos, vamos, señores. El down to va va hacia abajo, ¿no? De Sí, sí, manera lo que menor. pasa es que normalmente un for le dice de 1 a 10, por ejemplo, pero si quieres que vaya de 10 a 1, entonces ya no se escribe la palabra to, sino down to. Es porque va a ir descendente, ¿no? Va a ir desde longitud hasta la posición, obvio, siempre de mayor a menor. Lo normal es que el for vaya de menor a mayor, ¿no? Como en de 1 a longitud. ¿Se entiende? Si lo vas a hacer al revés, digamos, entonces ya no utiliza la palabra to, sino down to, cuando va en orden descendente. Cuando va en orden ascendente, entonces utilizas la palabra to, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entendió. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Otra cosa que vi por ahí, por ejemplo, es ¿dónde está? Obtener un carácter que alguien recorrió. No, obvio, si te dan la posición, directamente, obvio, devuelves el carácter en esa posición porque ya sabes cuál es la posición. Obvio, previamente lo validas que la posición sea válida, pero no necesitas, por ejemplo, si vas a devolver el carácter en la quinta posición, no necesitas ir desde la primera hasta la quinta. No tiene sentido, ¿no ves? Yo voy uno, si ya me están diciendo que está en la quinta, voy a la quinta y lo saco, pues, y listo, y lo devuelvo. Es como si alguien te pidiera ver, no sé, pasame ese o mover el tercer asiento de la fila y no te vas a comenzar a mover los otros, vas directo y mueves el que te pide. ¿No ves? Es más lógico, ¿no ves? Solo que alguien necesita ir desde el comienzo hasta la posición para como si lo estuviera buscando, no sé qué cosa, digamos, ¿no? Entonces vi algunas implementaciones de ahí, que obvio no tiene sentido hacer eso, ¿no? Porque obvio, si ya yo tengo la posición, voy directo a la posición y lo devuelvo, ¿no? No sé si se entiende eso, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Ingeniero, la de eliminar carácter, Ya. vi ahí de que no daba el código, porque en vez de, o sea que, bueno, a mí me dio cuando le puse en vez de caracteres sub P, le puse caracteres sub I y ahí recién me daba.
correctamente el Sí, algoritmo. esto está mal escrito, no sé. Sí, tienes razón, porque la variable que se usa aquí, digamos, es la variable del índice. Aquí simplemente le dice I va a comenzar en P y va a ir esta longitud -1. Solo que aquí, digamos, está escrito P, pero está mal. En realidad es I, porque la variable que se utiliza es la del índice, no esta. Sí, eso. Sí, De eso me solo había dado que se me fue el dedo o algo por ahí, lo escribí mal, o ¿está de acuerdo? Pero sí, siempre la variable que se utiliza normalmente es obvio la del índice, ¿no? La que utilizas en el for. ya, ingeniero. Ya, bueno, es simplemente algo que escribí mal yo, digamos, seguramente, ¿no? Sí, ¿qué más, señores? El intercambiar también algunos, obvio, para intercambiar el valor de dos variables, en este caso el carácter que está en una posición con el que está en otra, necesito 3 asignaciones. No lo puedo hacer con una sola asignación. Vi también que algunos escribieron algo así, digamos, ¿no? Obvio, lo único que vas a lograr ahí es reemplazar uno por el otro. Aquí lo reemplaza, pero como lo has grabado previamente una variable y lo has salvado, si quieres una variable, obvio, aquí ya lo reemplaza y como ya tienes que ponerle al otro lugar el otro, lo puedes hacer también con 2, con 4, con 6 asignaciones. Obvio, lo mínimo que se requiere son 3 asignaciones, ¿no? Vi a alguien que, por ejemplo, lo almacenó en 2 variables, el elemento sub i, el elemento sub corte, y luego le asignó a la posición i, la segunda, y así la variable. Lo puede hacer también, ¿no? Con 4, pero no vale la pena hacerlo con más asignaciones cuando se puede hacer con 3, ¿no? Pero con menos de 3 no se puede hacer. Misión imposible, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Y no es que lo diga yo, no es que es así, digamos, ¿no? No hay posibilidad de hacer eso con menos de 3 asignaciones. ¿Se entiende? Con más sí se puede hacer con más asignaciones, pero 2 no se puede hacer, con una no se puede hacer. Entonces lo mínimo es 3, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Señores, vamos preguntando qué dudas tienen. La idea de esta clase es eso, revisar lo que tenían que hacer y si tienen dudas de cómo se hace alguna cosa o por qué, pregunten, porque eso se trata. Estamos tratando de aprenderlo, así que hablen por favor los que tengan dudas o escríbanlo en el chat si no pueden hablar para que yo trate de explicarles, ¿no? Fueron las cosas que vi en las últimas 2 clases que tuvimos en la presentación de esto. Bueno, en su grupo ustedes, muy poca gente presentó, en el otro grupo presentaron mucho más, digamos, ¿no? Pero la pregunta era, ¿por qué no presentaron? Si se supone que era sencillo de hacer. Pero, bueno, de cualquier manera, si tuvieron dudas o preguntas, háganlas, porque para eso estamos ahorita, ¿no? Para entender. Esto es simplemente con respecto a los ejercicios que tenían que hacer, si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Ya? Ya, señores, a ver, pregunten o escriban por el chat qué duda tienen con respecto a los ejercicios que tenían que hacer. A ver, alguien escribió en el chat ahí. Inge, Sí, dime. tengo una dudita, es que no entiendo muy bien algunas sentencias de lo que es Delphi. Por ejemplo, la parte donde dice cadena mod charts P, ¿Perdón, dónde? cadena mod charts dice, en el procedimiento. Ah, no, esto es simplemente el nombre del procedimiento, ¿no? Obvio, cadena No, es es el que, nombre de la clase y mod, claro, modificar carácter, ¿no? esa palabrita word, ¿es una sentencia de Delphi o es algo que No usted... es un tipo de dato. P, lo estoy declarando la variable P de tipo word. Word es como integer, pero es sin signo, porque hoy una posición no tiene signo, ¿entiendes? ¿No? No puede haber una posición -1, -2, digamos, ¿no? Las posiciones Entonces, son positivas. Word solo acepta números positivos. Claro, es por eso, by, word y cardinal solo números positivos, números naturales se llaman, ¿no? No sé si Yo vieron pensé alguna que vez era matemáticas. palabra. ¿Cómo? Yo estaba pensando que era palabra. Lo que pasa es que en realidad en computación, obvio, de la traducción del español, digamos, word es palabra, pero en realidad en computación, cuando un byte tiene, cuando un tipo de datos tiene 2 bytes, se dice una palabra. Es como que viene bit, es un solo bit, 0, 1. Luego viene la siguiente unidad, se llama nibble, 4 bits. 8 bits se le llama un byte. 2 bytes se le llama una palabra. Ya, Inge, esa era mi dudita. Ajá, inicialmente en los primeros tiempos, en los lenguajes de programación, los integer, los word, digamos, los enteros, se manejaban, eran de longitud de 2 bytes, una palabra, por eso es que le llaman word, digamos, ¿no? A los tipos en algunos lenguajes, ¿no? A los tipos integer. En otros lenguajes de programación se llaman unsigned va integer, o un integer sin signo, le llaman a los números naturales, digamos, ¿no? Pero son solo términos que utilizan en los lenguajes de programación, ¿no? Y obvio, aquí esto normalmente yo les pongo las cosas en inglés, ¿me entiendes? ¿No? Es porque obvio tienes que acostumbrarte al inglés más, a leerlo, a escribirlo, porque obvio en este negocio es así. Entonces, esto viene de modificar, char de carácter. Obvio lo puedes poner si quieres también en español, no hay ningún problema, ¿no? Pero solo son nombres que se le da a los métodos, ¿no?
Y obvio, estos son tipos de datos, ¿no? Este es tipo de datos Word y este es tipo de datos chart. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Ya, señores, algo más. Ahí por ahí estaba en el chat, alguien escribió, a ver. Ya, eso es básicamente, como dice ahí, un signet int, es un entero sin signo, digamos, ¿no? En algunos lenguajes de programación se lo escribe así, como un signet int, digamos, ¿no? Pero en el caso de Delphi no se utiliza ese término, se utiliza byte, word y cardinal, digamos, ¿no? Como nombre de los números naturales. Ya alguien escribió acá también en el ¿cómo se podría pedir una letra? Dice, por ejemplo, para eliminar una letra en un A ver, eso, a ver, ahorita lo vamos a ver acá en el formulario, cuando lo veamos, del lado de acá, porque bueno, en algunos métodos, por ejemplo, o tienes que pasarle, por ejemplo, al insertar carácter, tienes que pasarle un char, solo un carácter, no un string, que no es lo mismo. Entonces yo no le puedo pasar aquí a insertar, por ejemplo, no le puedo pasar un string aquí, porque obvio no sería un char, porque le estoy diciendo que va a ser un solo carácter, ¿ya? Entonces en el formulario, cuando yo llamo, por ejemplo, a ese método, insertar, le envío, obvio, piense aquí. Lo que contiene este componente de su propiedad text es un string, pero le digo, de ese texto, solo el primer carácter le estoy enviando. Entonces ya eso es un char, ya no es un string. Pero si yo solo le pongo así, entonces me va a dar un error cuando lo compile el programa. Me va a decir, mira, no, hay un error de compatibilidad de tipo, no es compatible, me dice un char con un text con un string, con otras palabras, ¿no? Me dice, no son compatibles. ¿Entiendes? Entonces yo lo que aquí le tengo que enviar es, como quiero solo un carácter de ese string. ¿Sí, dime? Disculpe que lo interrumpa, es que ahí tenía una duda. Ahí mismo cuando piden como parámetro de tipo de dato char, hay que ponerle sub1. ¿Por qué se le pone sub1 ahí? Porque le estoy diciendo solo de lo que escribas vos en el edit, aquí, de lo que escribas acá. El edit es un componente visual. De todo vos podés escribir lo que te dé la gana ahí, pero no importa, le estoy diciendo lo que vos escribas, solo voy a tomar el primer carácter de lo que escribas ahí. ¿Se entiende? Ah, ya ingeniero. Entonces, en ese string, obvio, yo le estoy diciendo de lo que se escriba ahí, solo quiero tomar uno de esos. Y obvio, si le digo dos, quizás no, el usuario, si yo le pusiera sub 2 ahí, el usuario tendría que dar, no sé, quizás un espacio aquí y recién en el segundo ponerlo en la para que lo tome en cuenta. Así que obvio es lo más fácil de decirle, toma el primero solamente. Ahora, si vos escribís otra cosa, no me importa, pero si solo escribís uno, también es lo mismo. ¿Se entiende? Pero lo que pasa es que estos componentes no leen char, solo leen string. Y obvio, solo le puedo pasar un carácter, porque lo que me pide el método es pedir un carácter de ese string, ¿no? ¿Se entiende la idea o no? Señores, sí. Lo que preguntaron, ¿se entiende? ¿Quién sí, ingeniero. preguntó? Jeremy. Entonces, también aquí, por ejemplo, en este int, el primer parámetro del método insertar es un número y el segundo es un char. Pero como aquí todo se pide en la interfaz como un string, entonces primero esto que es el número, lo estoy convirtiendo en esto que es un string, pero no lo estoy convirtiendo en un número para podérselo pasar. Y de aquí, como esto también es un string y lo que está pidiendo un char, por eso que le estoy pidiendo el sub1 para decir esto es un carácter. ¿Se entiende? Jeremy. En el chat dijo que sí, ingeniero. Ya. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas tienen? Vamos, pregunten Deben tener dudas, ¿no? Vamos, pregunten. Pueden hacerlo por el chat. A ver, aquí, por ejemplo, ya lo voy a pasar. Aquí solo me falta imprimir el de mayúscula, minúscula, el de modificar carácter, digamos, para tenerlo completo, todos los métodos. Obvio, el modificar caracteres hay que verificar si la posición es válida. Ahorita la voy a ir haciendo mientras van preguntando. Estoy copiando el código de allá para no escribirlo de nuevo, ¿no? Como me pasan la posición y el carácter que quiero que cambie en esa posición, simplemente lo que tengo que hacer es cambiar el carácter en la posición P por el que me están mandando como parámetro. Listo, ese sería el modificarlo, ¿eh? Simplemente voy a ir a esa posición y voy a cambiar el carácter que esté en esa posición por el que me están enviando como parámetro. ¿Eh? ¿Vamos o no vamos? Obvio, siempre y cuando la posición sea válida. Si no es válida, voy a generar una excepción. El de minúscula, mayúscula, digamos que me falta. Obvio, tengo que recorrer la cadena
uno por uno, digamos, ¿no? Obvio, vamos a ir desde 1 hasta la propiedad de la clase, la cantidad de caracteres, porque ya ahí yo sé cuánto tiene, ¿no? ¿Y qué voy a ir haciendo mientras voy recorriendo la cadena? Obvio, esto solo debía afectar a los caracteres que son letras, ¿no? Porque a los demás no tengo que hacerle nada, así que... Entonces me voy a preguntar por el carácter de la posición I. Si ese es una, como este caso es minúscula, si es una mayúscula, obvio, si es una letra mayúscula, estoy diciéndole en otras palabras, si sos una letra mayúscula, entonces te tengo que convertir a minúscula, ¿no? Pero si sos un número, si sos un símbolo, no tengo que hacerte nada, solo para aquellos que sean. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar ese carácter, reemplazar el carácter en la posición I por su equivalente en minúscula, pues, ¿no? Ya, si entró al if es porque era mayúscula, ¿no? Entonces lo tengo que reemplazar por el carácter en minúscula. Y para eso puedo utilizar esas dos funciones que le mostré en la otra vez, digamos, ¿no? La función char, entonces le voy a asignar un carácter. ¿Qué carácter? El mismo que ya tiene, pero si quiere, cambiado a mayúscula. Ya sabemos que la A mayúscula comienza en 65, digamos, ¿no? Y la A minúscula comienza en 97. Entonces, obvio, si está en mayúscula y quiero llevarla a minúscula, entonces tengo que sumarle más 32, digamos, ¿no? Entonces saco el código ASCII del carácter este, ¿de qué? Obvio, de caracteres sub i. Entonces, al decir ordinal de caracteres sub i, me está devolviendo el código ASCII. Como es mayúscula, ¿qué me va a devolver en el caso de la A? 65. Si a eso le sumo 32 y le digo devolverme el carácter cuyo código ASCII sea 97, obvio, le estoy cambiando la A minúscula, la A mayúscula por la A minúscula. Obvio, en el otro caso es al revés, simplemente, ¿no? ¿Sí? Y eso sería todo el brutal código, ¿no? Para hacer esa transformación. Obvio que esto no funciona para todos los casos. Hay un problema con algunas cosas. ¿Con qué tendría problema? Esto trabaja en la mayoría de los casos, pero ¿en qué casos no trabaja o no haría nada? Señores. No, no, no. En los números no tiene que hacer nada, así que no hay problema con eso. No, yo me estoy preguntando en qué caso no funciona que debería funcionar. Porque obvio aquí dice, si sos una letra entre la A y la Z, entonces cambiate a minúscula y está bien. Obvio, si sos un número, un símbolo, ni siquiera va a entrar acá, tampoco tiene por qué entrar, ¿no? Así que ese no es el problema. A ver, ¿alguien? Obvio, el de mayúscula es similar, excepto que me voy a preguntar si sos minúscula, ¿no? Si estás entre la A y la Z minúscula, entonces, pero bueno, esta vez, en vez de sumarle, le voy a restar, ¿no? Ya está. Pero también este tiene un problema. Lo que quiero es ver si saben cuál es el problema. Si quieren, no funciona para todos los casos. Hay algunos casos en los cuales va a fallar este algoritmo. Y la pregunta es, ¿saben en cuál? Señores. Vamos, hablen. Sí, alguien escribió acá en el caso de la ñ, por ejemplo. Lo que pasa es que la ñ no está en el conjunto entre la A y la Z. Entonces, cuando sea ñ, no le va a hacer nada. No va a dar error, por supuesto, pero no la va a cambiar la ñ de minúscula a mayúscula o viceversa. ¿Se entiende? ¿En qué otro caso va a fallar? En realidad no es que falle, es que no lo va a hacer nada. No va a dar error. Lo hacen correr y no va a dar ningún error. Pero la ñ no la va a convertir a minúscula o a mayúscula, ¿no? En cualquiera de los casos. ¿En qué? Sí, alguien escribió por ahí. Sí va a pasar también con las vocales acentuadas. Si hay la A acentuada, la E, la I, la O acentuada, ¿sí? No va a cambiarla. Si hay una A minúscula, la A acentuada no corresponden a este rango. Entonces no van a incluirse y por lo tanto no va a ser la conversión. Y tampoco funciona con su más de más 32, porque en el caso de la ñ, digamos, no. Las acentuadas, perdón, la ñ sí puede dar. En el caso de las acentuadas no le va a dar con su más los restantes 32. Sí hay que cambiarlo al carácter que corresponde, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? Obvio, eso en lo básico, las ñ y las vocales acentuadas. Pero también en caso ya un poquito más rebuscado, la U con, ¿cómo se llama esto? Ya alguien preguntaba ahí, bueno, terminaré ahí. Entonces, lo que quiero es que a estos dos casos de aquí, al caso este, lo arreglen para que funcione, por ejemplo, con la ñ, ¿se entiende, no? Y funcione con las vocales acentuadas también, ¿se entiende? Traten de arreglarlo. No lo voy a hacer ahorita, pero ustedes traten de arreglarlo. Es simplemente un michi arreglo, no es un brutal cosa. Así que no inventen cosas raras, ¿ya? Es un michi arreglo, pero hay que hacer.
Entonces traten de arreglarlo para que funcione con esas dos cosas, con la ñ y con las vocales acentuadas. ¿Estamos? Alguien preguntaba por ahí cuál es la diferencia entre, ya les comenté, pero parece que él, por ejemplo, si yo le digo el ordinal y le envío un carácter, un char, y le envío A, esta función me va a devolver, digamos, si digo X igual a eso, X, ¿qué es lo que va a tener? Después de ejecutar esta instrucción, X va a valer 65. La función ordinal le va a devolver el código ASCII del carácter que le pase como parámetro. En este caso, yo le digo, ¿qué me va a devolver ordinal? El código ASCII del carácter que le estoy pasando. Entonces, ¿qué me va a devolver? Un número. A ese número se le va a sumar o se le va a restar este valor y va a dar otro número. La función carácter, si yo le envío 65, si yo le envío un número, lo que me devuelve es un carácter que corresponde al código ASCII cuyo número le he enviado. En este caso, si hiciera eso, ¿qué tendría A? El carácter A. ¿Se entiende? Sí, para el que preguntó en este caso. ¿Se entiende? Sí, tiene que ver, alguien escribió ahí. Sí, tienes que saber cuál es el código de la ñ y cuál es el código ASCII de las vocales acentuadas. En base a eso vas a poder resolver lo que te acabo de plantear ahorita como tarea para mejorar estos dos métodos acá. ¿Sí? Sí, tienes que saber el código ASCII de la ñ y tienes que saber el código ASCII de las vocales acentuadas, ¿no? ¿Se entiende? Hola. Sí, señores, vamos. Entonces, en su forma básica, estos serían todos los métodos, ya estaría. Y obvio, aquí ya lo puedes llamar desde el formulario a cada uno de los métodos. Ya yo hice la llamada a varios de esos métodos desde acá. Yo lo voy a subir esta clase allá al este. Ya hice la llamada de varios de esos métodos para que vean cómo se los llama, ¿no? Obvio, ustedes terminen de incorporar también al menú todas las demás opciones y la llamada a los demás métodos, digamos, para probarlo todo, por supuesto, para tenerlo ya terminado por lo menos hasta ahí. Bien, señores, preguntas, dudas, vamos. Yo esto después de que termine ahorita la clase lo voy a subir a la plataforma, ¿no? Pero a ver, pregunten, dudas. ¿Cómo hago esto? No le entiendo esto. Si no pueden hablar, escriban, pero de una vez comencemos a resolver sus dudas, ¿no? Vamos, señores, preguntas, dudas. ¿Se entiende cómo se hace la llamada al este? ¿Entienden eso? ¿Desde el formulario o no? Lo que faltaría por terminar sería lo que está en el My Menu, esa lista, ¿no ve? Sí, sí. ¿No hay que adicionarle algo más? No, no, hay que aumentar. En el My Menú hay que aumentar las demás opciones porque no están la llamada a todos los métodos, ¿no? ¿Sí? Además que yo aumenté dos métodos que no estaban dentro de las cosas básicas. Y uno es que hice un método, aparte de adicionar carácter, hice para adicionar ya no un carácter, sino todo un string. ¿Se entiende? Para no hacerlo carácter por carácter. Y además hice otro método acá, que es devolver la cadena como un string también. Para que me la devuelva ya no, este arreglo de char como un string. Porque obvio es más fácil allá la interfaz tratarlo como un string, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo un string y le concateno todos los caracteres del arreglo y después lo devuelvo ya al string. Así, de manera que la interfaz es más fácil ya para mostrarlo, por ejemplo. Ya obvio, yo al mostrar la cadena, lo que hago es llamar a ese método, ¿ves? Y mostrarlo lo que contiene la cadena, porque no lo podría mostrar directamente lo que contiene el arreglo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Gracias. Ya, preguntas, vamos. Debe haber muchas dudas por ahí. Disculpe, ingeniero. Dime, te escucho. Yo ya tengo hecho mi formulario, pero el único problema que yo tengo es que no me muestra nada de los métodos que hago. O sea, en el Label 1 que yo creé, no me muestra ninguno, o sea, de lo que hago. No, lo que pasa es que en el Label no tiene que mostrarte. Pues. Fíjate aquí. En la clase cadena, ¿ves? Esta es la clase cadena, ¿ves? Ahí he creado una clase que se llama cadena. En el formulario, si quiero probar los métodos de la clase, lo primero que tengo que hacerme es crearme un objeto de la clase cadena. Entonces, ese objeto que creo de la clase cadena y que lo construyo, porque tengo que hacer dos cosas. Primero, declararlo y luego construirlo.
A partir de ese momento, C ya tiene todo, C es el que tiene todos los métodos que yo he programado, ¿no? Obtener longitud, adicionar carácter, obtener carácter, modificar carácter, borrar carácter, insertar carácter, ese es el que tiene. Label no tiene por qué tenerlo, porque no es la etiqueta no es un objeto de la clase cadena. La etiqueta es un objeto de la clase label y tiene los métodos que el que lo programó. Por ejemplo, aquí han declarado un objeto label 1 en la clase T-label. Entonces, label 1, obvio, tiene todos los métodos del que programó pues la clase label. ¿No ves? Ese tiene todos los métodos que le puso el tipo que programó la clase label. Pero no tiene nada que ver con nuestra clase cadena. Utilizamos unos labels ¿para qué? Para mostrar cosas de mi clase cadena. Pero no es lo mismo. Una cosa es mi clase cadena y otra es la clase label. ¿No? Solo que el label es un componente visual que puedo utilizar para mostrar cosas. Y estoy utilizándole para mostrar cosas de la cadena. ¿Estamos? Pero no tiene nada que ver una con la otra. ¿Se entiende? Sí, por eso quería, digamos, utilizar el label para mostrar cosas de mi cadena, los métodos de mi Por cadena. eso puedes mostrarlo como acá, digamos. A ver, mostrame tu código. Quiero entender cuál es tu problema. ¿Puedes compartir tu pantalla? Y ahora, ingeniero, es que ahorita estoy en mi celular, a ver, voy a tratar de conectarlo con mi computadora. Claro, porque es difícil. Trato de entender qué es lo que me quieres preguntar, pero no me ubico. Sería más fácil si me muestras, ahí ya podríamos ver qué es realmente tu duda, ¿no? Si lo puedes mostrar tu pantalla sería mejor, ¿no? Mientras su compañero intenta mostrarnos su pantalla para que le ayude un poco a entender mejor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? De mí también pasa lo mismo, ingeniero. Mostrame entonces, pues no muéstrenme y ahorita vemos y les trato de explicar ahí sobre su código, cuál es su problema, qué es lo que tienen y así tratamos de ayudarle, ¿no? A ver. ¿Podría dejar de compartir para que compartan? Sí, ahorita. Ahora sí, ya puedes. ¿Se ve? Sí, se ve. A ver, ya, trata de explicarme ahí qué es lo que no te sale o qué te sale o esta. No sé si estoy confundiendo los procedimientos que uso, pero al momento de... Ya, mostrame, quiero ver, mostrame cuál es lo que te sale mal, qué no se sale, para que intente entender yo cuál es tu problema. El problema es que no muestra la palabra. Ya. Ya, no muestra. Cargar, supuestamente, ya vámonos. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, cortando tu programa un rato. Y andate al formulario un rato, quiero ver. Andate al formulario. Aquí nomás dale clic. Andate al menú. Andate primero a cargar cadena. Ya ves, le hice adicionar string y está cargando de I1. Está perfecto. Y ahora vámonos al otro. Volver al menú. Aquí clic donde dice menú. Ya, anda a mostrar cadena. Y al label 3 dice, y obvio estás obteniendo la cadena. ¿Me entiendes, ves? A ver, ahora vámonos al formulario un rato de nuevo. Ya, a ver, acá trata de buscar label 3, hacerle clic aquí en tu lado, ahí, dale clic. Ese. Lo que pasa es que el label 3, digamos, ¿no? Label 3 ahí ya le diste clic, ¿no ves? ¿Sí? A ver, vámonos a las propiedades un rato del label 3. Ahí, abrirlo un poquito más. Parece que no está visible, digamos, ¿no? A ver, Cactium está limpio, está bien. Andate al font. Al tipo de letra. Vamos a ver si no está en un color de, ¿cómo se llama? Del fondo, digamos, por eso no se ve. No, está en negro. Ya, a ver, sigamos. Saliste, está bien, no hay problema. El tamaño, ahora andate a la propiedad más abajo, visible, dice. De repente está no visible. Visible true. Está también en visible. Entonces lo que está pasando es que la función no está devolviendo nada. Vámonos a la clase cadena. Vámonos a la función obtener str, digamos, get str. Ese, se supone que ese está ahí, devuelve de 1 hasta longitud. Sí, está bien. Entonces el cargar no le está cargando bien, porque en teoría está bien. Vámonos al método cargar cadena, a ver. O cargar string. El set string, no, ahí en la clase nomás. Porque en teoría está todo bien. Ahí donde está el adicionar string, addstr, ese. Andate ahí. Longitud igual al len de s, de 1 hasta longitud. Ahí está mal, pues, estás cargándolo a S. Ahí no le estás cargando nunca nada. Ahí tiene que ser carácter sub I, borrar esa burrera.
caracteres sub i, ahí sub i igual, digamos, ¿no? A S sub i. Quita eso más, esa concatenación, eso, borrar. Entonces, punto y com. Ahí debías cargarle. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pasándole todos los caracteres de S a este. Por eso que aparece vacío, digamos, ¿no? Ya dale. Porque en realidad no le estabas cargando todo. ¿Sí? Sí, ahora sí ya funcionó. Ahora creo que es el de insertar. Sí, pero igual tienes que buscar, revisar qué es lo que está mal, darte cuenta, arreglarlo, digamos, ¿no? ¿Entiendes, no? Sí. Sí, tienes que revisar, trata este. Yo te lo puedo arreglar ahorita, pero es mejor si vos lo intentas y así aprendes el proceso, ¿no? Sí, voy a buscar la manera. Sí, mira, debe estar mal el método de insertar, ¿no? Porque obvio, si inserta, debería insertarlo y luego cuando dice mostrarme de nuevo la cadena, debería aparecer el carácter correctamente insertado, ¿no? Ya. Gracias. Así como en el caso mío, digamos, ¿no? Por ejemplo, ya yo lo hice funcionar. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. Sí, ingeniero. Un ratito voy a volver a compartir porque solo compartí creo esa pantalla y no se va a ver la ejecución. Ahí cómo tiene que funcionar el insertar. O insertar recibe dos parámetros, ¿no? Entonces, ahí vamos a cargar la cadena. Obvio, si la muestro, me dice eso es lo que tiene. Si yo le digo insertar, digamos, en la posición, no sé, a ver, 3, le voy a decir, ¿no? Quiero que insertes, no sé, la L. Obvio, si le digo insertar ese carácter, se supone que ya, perdón, está al revés. Está esperando que aquí debía estar el 3 y aquí debe estar la L, ¿ya? Ahora sí, insertar el carácter, ya se supone que lo hizo. Si le digo a la cadena, mostrámelo de nuevo, ve, en la tercera posición insertó la L y lo demás se abrió, no cambió la L por la T. Insertó la L en esa posición, ¿se ve o no se ve? Se ve. Se ve, ingeniero. ¿Sí? Y obvio, el insertar es el método que ya hemos visto, ¿no? Que estábamos hablando hace rato, de simplemente incrementar la dimensión, desplazar los caracteres y colocar el carácter en esa posición que acaba de quedar libre, ¿no? Entonces, algo ahí debe estar mal si es que no está funcionando, ¿no? Revísalo y ves cuál es el problema, ¿no? Ya, sigamos. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas, dudas? No sé si era lo mismo en la otra persona. Sí, lo mismo, ingeniero. Ya. Ya, preguntas, dudas. Vamos, vamos. Ya se va a acabar el tiempo. ¿Algo más? Ingeniero, creo que mi código es el mismo que el de usted. No sé por qué estaría mal. Algo está pasándole mal. Tiene que haber algo mal. La computadora no dice, no lo quiero, no le voy a hacer correr a ¿no? Entonces, sí o sí, tiene que haber algo que no está bien. Entonces, revisar con cuidado, mirar, tratar de ver. Obvio, cuál es el problema, arreglarlo. Ahorita te lo puedo arreglar. Seguramente si lo miro, yo te lo arreglo, pero yo prefiero que lo intentes tú primero. Obvio, esto va a estar por si acaso, lo voy a subir ahorita, ¿eh? ¿Sí? Ahí al aula, pero intentamos primero encontrar el problema. Eso te va a ayudar más que copiar o traértelo o que yo te lo haga, ¿no? A ver, intenta mirar, darte cuenta dónde puede estar el problema y arreglarlo, ¿ya? ¿Se entiende? No, ok, me voy a fijar de nuevo. ¿Ya? De cualquier manera, si al final no lo logras, digamos, ya va a estar subido en el aula esta clase y ahí te fijas y lo comparas, ¿no? ¿Qué más, señores? ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas, dudas? ¿Todo ok? ¿Se entiende lo de la tarea del próximo lunes? Ya. Si no hay, Ingeniero. entonces... Ajá, dime. Disculpe. La primera tarea era la de obtener palabra. ¿Y la Sí, otra son cuál dos era? Disculpe. métodos. Contar palabras y la otra obtener Ah, ya. décima palabra. Son dos. Ya, ingeniero. ¿Ya? Gracias. Listo, que estén bien. Hoy día voy a subir de nuevo esta clase y la grabación de la clase hoy día también, ¿ya? Bueno, que estén bien, nos vemos.